Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 8º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme porque lo es. ¿Ok? Ese movimiento de cabeza que acabo de hacer, que en el episodio anterior te hablé del nacimiento del dios más manipulador y mentiroso de toda la mitología griega. No de Zeus, de Hermes, su hijo. Sí, Hermes considero yo que era más manipulador y más listo que Zeus en general. ¿Zeus era manipulador? Sí, pero Hermes, de algún modo, ¿no? Dentro de lo malo de eso, era mejor. De cómo también te hablé de cómo, nada más nacer, Hermes hizo una hoguera para que su madre, recién parida, entrara en calor y luego se fue a dar una vueltecita en la que acabó volviendo con un rebaño de vacas que resultó ser del dios Apolo. Todo esto siendo un recién nacido, ¿eh? Y cuando Apolo estaba a punto de, reducirlo a cenizas porque lo había pillado, Hermes le regaló una lira que también había construido ahí al momento con un caparazón de una pobre tortuga en paz descanse, pues se la regaló a cambio de su perdón y de que lo llevara con su padre. Y así fue como Hermes se convirtió en el 12º y último olímpico, por el momento. El panteón del Olimpo estaba lleno, pero el corazón de Zeus, no. Qué bien me ha quedado esta frase. Tenía sometidas a todas las divinidades, pero porque sus vidas dependían de ello. Y claro, que te adoren por miedo a morir puede ser muy deprimente, porque Zeus quería lo contrario. Él quería que lo adoraran como agradecimiento por vivir. Pero eso solo podía pasar si él les hubiera dado la vida. Así que decidió crear una nueva especie para convertirla en sus propios fans. Porque quien no es capaz de ganar followers, los crea. Así que prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de la creación de los humanos. Hay un mito del inicio del reinado de los dioses olímpicos que aún no te he contado en este podcast y que quizá pienses que no tiene mucho que ver con la creación de los humanos, pero yo creo que sí y te lo voy a demostrar. I'm gonna prove it right now. Cuando los dioses derrotaron a los titanes, Zeus se pasó 3 pueblos con el castigo que les puso. O al menos eso es lo que opinaba Gea, la Tierra. Ella no participó en esa guerra porque consideraba que no debía meterse, pero le dolió mucho ver cómo Zeus no tuvo suficiente con ganar, sino que tuvo que castigar y torturar a los perdedores. Le parecía eso a Gea muy injusto. Gea era la madre de los titanes y por lo tanto era la yaya de Zeus, ¿no? Y por mucho que los dioses fueran sus nietos, no tuvo ningún tipo de problema en darles una lección. Pero bueno, ahora me dirás tú si esto fue un intento de dar una lección o un intento de matarlos a todos. Ya me dices tú cuál crees que era su objetivo. Nuestra querida Gea tuvo sus romances y sus rolletes, ¿no? Como todas las creaciones, y uno de ellos fue con su hermano Tártaro, que es el lugar más terrorífico del inframundo. Y de ese lío nació una de las criaturas más fuertes y poderosas de todos los tiempos. Más incluso que los dioses griegos. Sí, como lo oyes, amigui. Te hablé un poco de él en el primer episodio. Se llamaba Tifón. Y su poder básicamente era ser ancho como la propia tierra, alto como el cielo y capaz de arrasar con literalmente cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Pero claro, si eres ancho como la tierra y alto como el cielo, todo se interpone en tu camino, así que arrasaba con todo. Yo a Tifón siempre me lo imagino como un gran tornado, ¿no? O como un tifón, pero la descripción mitológica es mucho más tenebrosa o, bajo mi punto de vista, rara de cojones. De cintura para abajo era todo serpientes enroscadas y en la parte de arriba tenía un torso más humano, pero en sus hombros tenía aún más cabezas de serpientes, ¿no? Por si las de abajo fueran pocas. Y ojo que en sus manos, en vez de tener dedos, tenía
como cuellos y cabezas de dragón. O sea, sus dedos eran cabezas de dragón. Una manicura original, todo hay que decirlo, pero no sé. O sea, yo veo eso y digo, da miedo, sí, me muero de miedo, pero too much, ¿no? También, ojo, soltaba fuego por los ojos y por la boca, porque, o sea, claro, solo por uno de esos dos lados no era suficiente. A mí me parece too much, insisto, pero yo creo que los guionistas de la mitología griega pensaron, oye, ¿y si seleccionamos todas las criaturas o dos de las criaturas que dan más miedo y las juntamos todas en una misma criatura y ponemos como muchas y eso pues dará mucho miedo, ¿no? Y todos, sí, increíble, tal. No sé, esto es como cuando eres pequeño y mezclas Fanta y Coca-Cola pensando que será un cóctel buenísimo, y lo era. Total, que Gea le dijo a Tifón que fuera al Olimpo, le dijo, ve al Olimpo y ataca a los dioses. Y Tifón le dijo que ok, que vale, que a ello voy. Y sí, se puso manos a la obra. Hay varias versiones de lo que pasó aquí, como en todos los mitos, pero como ya te he dicho en más de una ocasión, yo elijo las versiones que más me gustan y también a veces las mezclo un poquitito. Y aquí aprovecho para decirte algo que quizá te interese. Cuando escuches una versión de un mito griego que tú ya conoces y este mito que te han contado, esta versión, no te suena de nada, en vez de decir, no, esto no es así, ¿no? En vez de corregir, yo siempre, al menos yo lo que hago es siempre preguntar. Es preguntar de, ostras, esta versión no la he escuchado nunca, ¿de dónde la has sacado? Y esto lo hago porque es que hay tantas, pero tantas versiones que al fin y al cabo es muy difícil conocerlas todas o al menos recordarlas todas, ¿sabes? Y lo digo porque hay veces que ahí me dicen, oye, esto no es así, o esta versión que has contado no es así y tal, y es como, a ver, sí que es así. Tú habrás escuchado otra versión, pero sí que es así, y te lo puedo enseñar. También es verdad que hay veces, pues, que lo mezclo, pero por la ficción, porque me gusta. En fin, yo te digo esto por si te sirve. Después harás lo que quieras, solo faltaría, pero bueno, quería compartirlo. Sigo. Cuando Tifón llegó al Olimpo, todos los dioses y diosas se hicieron caquita, se acobardaron. Bueno, les faltó tiempo para convertirse en aves y huir presos por el pánico. Solo uno de ellos, solo uno, se quedó allí para defender su monte, su honor y, sobre todo, su trono. Correcto, Zeus. Pero el ataque le pilló de imprevisto y, claro, no tenía sus poderosos rayos a mano y poco pudo hacer el dios number one desarmado contra semejante abominación. Tifón agarró a Zeus cuando éste pues intentaba alcanzar un rayo para lanzárselo y, como si fuera una tableta de chocolate, una galleta, una tostada, lo partió en no sé cuántos pedazos. Y por si eso fuera poco, para asegurarse de que no podía recuperarse, le arrancó los tendones de todas sus extremidades. Acto seguido, las puso en un cofre que cerró bajo llave, después agarró a Zeus y lo metió en una jaula que estaba perdida por ahí, por el Tártaro, y sus rayos también los puso en otra jaula perdida también por ahí, por el Tártaro. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Lo sé, esto es fuertísimo. Así que ya te puedes imaginar a Zeus tirado en el suelo, como los juguetes de Toy Story, cuando Andy entra en la habitación, porque claro, por mucho que fuera un dios, sin sus tendones divinos, no podía moverse. Claro, se podría decir que en ese momento Zeus entró en su flop era. Pero, por suerte para él, su hijo Hermes, el más listo de todos, quería liberarlo y descubrió dónde estaba encerrado. Pero claro, no podía ir allí y simplemente, pues, no sé, intentar abrir la jaula sin más, porque Tifón, pues, se lo cargaría, ¿no? Tenía que idear un plan. Y eso hizo. Así que cuando llegó a ese sitio, quiso, primero de todo, demostrar, bueno, su admiración y respeto hacia Tifón como nuevo dios supremo, ¿no? Y le quiso regalar un mini concierto, ¿no? Le dijo, mira,
como símbolo de respeto y estas cosas, me apetece tocarte una cancioncilla con mi lira. Tifón, que era muy fuerte y poderoso, pero más tonto que un zapato, aceptó su regalo. Y entonces, justo cuando Hermes se puso a tocar un par de notas, casualmente las cuerdas de su lira se rompieron. Todas. ¡Oh, vaya! Y entonces Hermes le preguntó a Tifón si por casualidad de la vida tenía otras o algo que se le pareciera. Tifón estuvo dándole vueltas y al cabo de unos pocos minutos dijo: ¡calla! Sí, puedo dejarte los tendones de tu padre. ¿No la has visto venir esta? Tifón abrió el cofre donde los había encerrado y se los entregó a Hermes, confiadísimo de que no había ningún problema, aquí no estaba sucediendo nada raro. Y este, pues bueno, puso los tendones en la lira, ¿no? Y retomó su mini concierto privado. ¿Qué pasó? Que a los pocos minutos, Tifón y todas sus cabezas de serpientes, de dragón en sus dedos y, bueno, y sus serpientes enroscadas y todo eso, se durmieron profundamente. Y claro, el dios mentirosillo aprovechó ese fantástico momento para devolverle los tendones a su padre, liberarlo de su jaula, liberar también los rayos y dárselos. Tremendísimo plan maestro, ¿sí o no? Y cuando Tifón se despertó, pues se encontró con Zeus allí con los rayos ready para reventarlo y, bueno, le metió tremendo rayazo en toda la cabeza que lo enterró en lo más profundo del Tártaro. Y Tifón siempre recordó ese día como el día en que casi derrotó al dios supremo del Olimpo, Zeus. Esto fue un punto de inflexión para Zeus, ya que, claro, estuvo a puntísimo de perderlo todo, pero sobre todo también lo fue porque el resto de los dioses, excepto Hermes, huyeron despavoridos y lo dejaron ahí tirado, solo ante el peligro, y no hicieron ningún intento, ¿no?, de querer ayudarlo en ningún momento. Claro, valientes traidores, pensó él. Pero claro, también era poco probable que lo defendieran o lo intentaran ayudar después de lo mal que los había tratado a todos. O sea, había violado a Deméter, engañado a Hera, obligado a Afrodita a casarse con Hefesto y muchísimas más cosas. Si lo obedecían cuando él estaba en el poder es porque le tenían miedo. Nada más. Es que Zeus, mi bro, eras un bully nivel dios, nunca mejor dicho. Claro, normal que no te quisieran, amigo. Si me parte un rayo ya sabéis quién ha sido. Total, que Zeus se deprimió, ¿no?, y entró en depresión divina porque se dio cuenta de que nunca jamás podría recibir amor verdadero, ya que él no era capaz de darlo. Es que ¿cómo te van a querer si tú ni siquiera eres capaz de amar, ¿no? En aquel momento Zeus podría haber hecho un cambio de actitud, ¿no?, reformatear su personalidad. Terapia no, porque no había ningún dios o diosa de la terapia en la mitología griega. De lo contrario, no existiría la mitología griega. O sea, ¿tú te imaginas a los dioses con inteligencia emocional? Yo tampoco. Por unos instantes a Zeus se le olvidó que era un ser todopoderoso y que cuando un problema no tiene solución es porque aún no la ha creado. ¿Qué quería él? Amor. ¿Quién te va a dar un amor incondicional? Alguien que te lo deba todo, y con todo me refiero a su propia existencia. En vez de someter con la amenaza de matar, pensó en dar vida para crear a sometidos, pero agradecidos. ¿Me explico? O sea, la mayoría de gente religiosa, creyente, no reza para que su Dios no les mate, sino porque están agradecidos por haber sido bendecidos con la vida. Y dan las gracias por cualquier cosa buena que les pase, ¿no? Y todas estas, o piden perdón si les pasa algo malo, porque dan por hecho de que es un castigo divino, ¿no? Así, hablo así en términos generales, ¿eh? La mejor manera de tener unos seguidores fieles es crearlos tú mismo. Eso es lo que quería Zeus, y sabía que podía lograrlo. Pero, como no era muy apañado con las manualidades,
le pidió a su único amigo, entre comillas, que lo hiciera. Y su amigo, entre comillas, era el titán Prometeo, que era, pues bueno, era bastante apañado. Prometeo, por si no lo sabes o no te acuerdas de cuando te lo conté en el tercer capítulo, era el titán que tenía el poder de ver el futuro y que luchó en la titanomaquia en el bando de los dioses, a diferencia de su hermano Atlas, que se quedó en el bando de su familia. Prometeo era la única divinidad por la que Zeus sentía simpatía y no quería hacerle daño, ¿no? O sea, Prometeo se había ganado su confianza al luchar a su lado en la titanomaquia y lo consideraba su amigo o incluso su bro, que eso son palabras mayores, todos lo sabemos. Pero porque en esa época nadie se fijaba en las red flags, o no tanto, porque pensándolo bien, o sea, si Prometeo fue capaz de traicionar a toda su familia para luchar en el lado de los dioses, era una clara señal de que también podría venderlos a ellos, ¿verdad? Aunque a Zeus en red flags no le ganaba a nadie, ¿eh? Tampoco se iba a poner ahí quisquilloso él. La cuestión es que Zeus fue a hablar con él y le dijo: mi bro, estoy triste, necesito que alguien me regale los oídos, que me diga cosas bonitas. Y Prometeo le dijo: claro que sí, Zeus, no te mereces menos, crack, genio, ídolo, capo, máster, campeón, mastodonte. Y Zeus le dijo: no, tú no, Prometeo, tú no. Y Prometeo se quedó un poco así confundido y entonces, pues, Zeus le explicó su plan. Le dijo: quiero que crees a seres que se parezcan a nosotros, los dioses, pero tampoco tanto. O sea, que sean guapos, sí, algunos de ellos, pero no mucho. Y que sean inteligentes, sí, pero también estúpidos. Claro, Prometeo pues, estaba ahí tomando apuntes, seguía muy confuso, y le preguntó: oye, ¿pero serán inmortales también? Y Zeus dijo: no, serán mortales, muy mortales, mucho mortales. De hecho, podrán morir de una simple caída, herida, por comerse algo en mal estado o cualquier otra tontería. Y no tendrán ningún poder, más que su intelecto, que obviamente pues, también estará limitado. Prometeo se quedó mirando a Zeus y le dijo: o sea, una especie de Funko Pops olímpicos, ¿no? Bueno, vale, no hay pruebas de que dijera eso, pero si los Funko Pops de los humanos son muñequitos de plástico con la cabeza muy grande que no se aguantan de pie, los Funko Pops de los dioses deberían ser los humanos, ¿no? Para mí está clarísimo. Pero lo que sí que le preguntó fue ¿por qué? Y Zeus le respondió: pues porque los necesito. Necesito sentirme querido. A Prometeo eso le llegó al corazón y aceptó la petición de su bro con muchísimo gusto. Zeus lo llevó hasta pues, lo que vendría a ser el este de África y le dijo que debía crearlos allí. Entonces Prometeo le preguntó: ¿cómo hago estas criaturas? ¿Con qué las formo, les doy forma? ¿Con qué las construyo? Y Zeus le dijo que juntando tierra y agua. Y se fue. Todo muy peliculero, sí. Total, Prometeo se puso pues, manos a la obra y hay que decir que al principio le costó muchísimo encontrar la inspiración, ¿no? Y disfrutar del proceso, pero no desistió en ningún momento y al final lo gozó tanto que se enamoró de su propia creación. Cuando ya había hecho a varios de estos seres, Zeus, sin avisar, se presentó con su queridísima hija, la diosa Atenea. Y, nada más llegar, Zeus chasqueó los dedos y la mitad de sus creaciones desaparecieron. Concretamente, las mujeres. Prometeo se enfadó muchísimo y le gritó, le dijo: ¿pero qué haces? O sea, se sintió como muy ofendido porque es que lo había hecho él, ¿no? Con sus propias manos. Y Zeus le dijo: primero que nada, a mí no me vas a hablar así más, ¿sí? Me bajas el tonito. Prometeo agachó la cabecita, asustado, porque claro, Zeus, pues, por menos te mandaba al tártaro. Y Zeus siguió y dijo: y segundo, solo quiero que hayan seres macho, para que mi esposa no se piense que estoy creando a nuevas amantes.
Como si Zeus solo se acostara con mujeres, en fin. Pero sí que es importante que solo fueran hombres porque así la diosa Hera no tendría más miedo de que Zeus pudiera tener pues aún más descendencia fuera del matrimonio. Prometeo pues no tuvo más opción que resignarse y cuando se le pasó el enfado, Zeus dio el visto bueno a las formas de los seres que había creado y lo felicitó. De hecho, estaba muy emocionado. O sea, Prometeo lo había hecho muchísimo mejor de lo que Zeus se esperaba. Entonces Zeus le hizo un gesto a Atenea para que se acercara y ésta le sopló en la boca. Y en ese momento los hombres de barro comenzaron a moverse y a emitir sonidos. Atenea les acababa de dar vida. No sé si te has dado cuenta, pero para crear a estos seres, por el momento, habían usado tierra, agua y aire, 3 de los 4 elementos. La tierra y el agua para hacer barro y aire, el soplido de Atenea, para darles vida. Y Prometeo también se dio cuenta de ello. Y entonces se acercó a Zeus, súper emocionado, y le dijo: ahora lo entiendo. Tierra y agua para darles forma, aire para darles vida y para que evolucionen, les daremos fuego. Y en ese momento, en cuanto dijo fuego, Zeus lo agarró por el cuello, lo tumbó en el suelo y le dijo: nadie les va a dar fuego, nunca. Prometeo, asustadísimo, le preguntó: ¿pero por qué no? Sin el fuego no podrán cocinar, ni crear, ni aprender. Se quedarán siempre así, como nacieron. Y Zeus le respondió: es que esa es la idea, porque si les das el fuego, conocerán el poder, someterán a otras especies y llegará el día en el que se crean como nosotros, dioses. Y eso no puede suceder nunca. Pequeño inciso, hay un término griego que pone nombre a esta soberbia y que era un delito, según los dioses, que es hybris, H-Y-B-R-I-S. Total, que a Prometeo eso no le pareció pues nada bien, pero claro, no le quedaba otra que acatar las órdenes de Zeus. Eso sí, se la devolvió al instante. Porque cuando estaban hablando de las cosas que deberían hacer estos seres para agradecer de manera constante a los dioses por su existencia, porque al fin y al cabo habían sido creados para eso, a Zeus se le ocurrió que un momento perfecto sería cuando estos comieran carne animal. Y dijo que tenían que ceder parte del animal muerto a los dioses. Y conceder se refería a que esa parte no se la podrían comer, ¿no? Era como la tendrían que poner en una especie de altar o algo, ¿no? Como ofrecimiento a los dioses, como agradecimiento. Y entonces Prometeo dijo: ok, voy a dividir los restos del animal en 2 partes y tú, Zeus, decides cuál quieres que sacrifiquen, ¿no? para vosotros. Zeus dijo que vale y Prometeo en un lado puso la carne y en el otro los huesos. Pero estos últimos los cubrió con un montón de grasa y a primera vista parecía que esa era la mejor parte. Así que Zeus, sin saberlo, decidió que la parte de los huesos era la que los humanos debían ofrecer a los dioses. Si no hubiera caído en la trampa de Prometeo, todos los humanos habrían sido, como mínimo, vegetarianos. ¿Se enfadó Zeus por aquello? Un poco, sí. Pero estaba tan emocionado por la creación de estos nuevos seres que lo pasó por alto. Quien no estaba para nada emocionado era Prometeo. Para él, esas criaturas eran sus hijos. O sea, los había hecho él, desde cero, con sus propias manos. Y los estaba viendo ahora, pasearse por los bosques y haciendo lo que él consideraba tonterías, ¿no? Y sentía que estaban perdiendo el tiempo, que podían conseguir más cosas, que podían ser más, ¿no? ¿Por qué pensaba eso Prometeo? Pues yo creo que porque los veía muy semejantes a él, porque si hubiesen tenido la forma de yo qué sé, un perro, pues no hubiese sentido esta pena por ellos, ¿no? Los habría dejado estar y ya está. Pero no,
Prometeo estaba convencido de que aquello no estaba bien y que debían evolucionar como especie. Así que, después de pensarlo durante mucho tiempo y prestar atención a su poder profético para saber cuál podían ser las consecuencias de una posible traición a Zeus, decidió hacerlo. Sí, eligió el camino de la puñalada por la espalda. ¿Cómo?, te preguntarás. Pues dándoles fuego. Quizá pienses que Prometeo hizo algo tan simple como enseñarles a chocar dos piedras, pero no, fue muchísimo más allá. Dijo, si lo hago bien. En lo alto del monte Olimpo, un cíclope, Brontes se llamaba, protegía una antorcha prendida con fuego olímpico, el mismo fuego con el que Hefesto forjaba sus apoteósicas creaciones. Prometeo esperó a que el carro del sol finalizara su trayectoria y aprovechó la oscuridad de la noche para escalar el monte de los dioses sin ser visto. Cuando llegó a su objetivo, comprobó que, tal y como esperaba, el cíclope estaba durmiendo. Lo conocía desde la titanomaquia y sabía perfectamente que Brontes tenía un sueño muy profundo, pero por si acaso se dirigió con muchísimo cuidado hasta la antorcha y al lado vio que había una planta. Se dice que la planta era hinojo o cañaeja. Total, que arrancó un trozo, la acercó al fuego y la planta se prendió sin consumirse entera. Lo más difícil ya estaba hecho. Tenía el fuego en esa planta que estaba prendida, ¿vale? Y no se estaba consumiendo, y ahora solo pues tenía que deshacer sus pasos sin que nadie lo pillara. Pero al pasar por el lado del cíclope durmiente, una chispa del fuego que llevaba cayó justo encima de su párpado, y del dolor el cíclope se despertó. Tremendísima pillada. Su plan había sido descubierto, pero aún así Prometeo no se iba a rendir. Descendió Olimpo abajo como si fuera una cabra montesa hasta que se encontró al primer grupo de sus seres y entonces sucedió. Prometeo les dio el fuego y eso cambió sus vidas y las de todo el mundo. Estos seres recibieron el nombre de antropos, que se traduce como ser humano. Y dos de los significados de antropos son el que mira hacia arriba y o el que examina lo que ve. Y aquí se dice que los humanos somos los únicos animales que hacemos tal cosa. Y este es el mito griego de cómo nos crearon y nos dieron el fuego. Yo creo, siguiendo la lógica de este universo mitológico, que estos primeros humanos ya eran felices así, sin el fuego, o como mínimo ya estaban bien, o sea, no necesitaban nada más. O sea, piensa que, según la lógica de este universo mitológico, no pasaban hambre, ni había enfermedades aún, ni siquiera existía el odio, la envidia, ni nada de eso. Simplemente eran seres que comían, bebían, paseaban, se comunicaban, dormían, hacían sus necesidades y ya está. No sufrían físicamente, ni mucho menos intelectualmente. Así que, ¿por qué Prometeo quiso hacer algo al respecto? ¿Los veía como sus hijos y deseaba verlos crecer? ¿Era eso? ¿O quizá era otra cosa? ¿Qué opinas? ¿Crees que era necesario hacer algo para cambiar eso? Si te animas, respóndeme en comentarios y en el próximo episodio lo comentamos. Hay algo que no te he dicho y seguro que te has preguntado, y es que ¿cómo se reproducían estos humanos si eran todos macho? Pues la idea es que cuando hubiera pocos, ¿no? pues Zeus hiciera algo tan sencillo como multiplicarlos. O sea, si veía que se estaban muriendo, pues los multiplicaba. Pero ahora que ya tenían el fuego, todo iba a cambiar. Zeus estaba muy furioso con Prometeo, pero también lo estaba con los humanos. Su ira estaba desbocada y quería volarlo todo
por los aires. Pero la venganza es un plato que se sirve frío. Y lo descubrirás en el siguiente episodio. Antes de ir con las preguntas, decirte que en el siguiente episodio te explicaré pues, cómo, según la mitología griega y cuándo, sobre todo, aparecieron las mujeres, ¿no? entre los humanos, y porque hay muchas cosas que analizar aquí, ¿vale? No me quiero avanzar, pero bueno, es para avisarte que sigo con toda la historia de la creación de los humanos, Pandora, todo eso. Y ahora sí, voy con las preguntas que me habéis dejado en comentarios, Instagram, YouTube, Spotify, ¿vale? Dice, hola Paul, dice Karen Giselle Hernández por YouTube. Hola Paul, una pregunta, ¿cómo te imaginas los dioses tal y como son? ¿Cómo serían que estén juntos? Yo los imagino como cuerpos celestes, una galaxia, lluvia de meteoritos y así, pero podrían estar en la Tierra sin colapsar. O sea, técnicamente los dioses son cuerpos celestes. Sí, o sea, son como bolas no de fuego como tal, sino bolas de energía. O sea, de hecho, creo que ya lo dije en algún otro episodio, en el mito del nacimiento de Dionisio, sucede algo así, o sea, y nosotros, el ojo humano representa que no somos capaces, o sea, no es capaz de ver un Dios en todo su esplendor, en su forma real, sin volar por los aires, sin desintegrarnos por completo. O sea que sí, son cuerpos celestes, sí. Otra pregunta por YouTube también de Dulce Prado. ¿Cómo es que nacen físicamente ya todos los dioses? Yo imagino que nacen ya siendo adultos. No imagino a un mini bebé dios siendo funcional y que después vaya creciendo, o crece físicamente en cuestión de milisegundos, o ya nacen con cuerpo de adultos. Y esto lo junto con otra pregunta también de YouTube, de Crónicas de un Mundo Azul, que dice, hola, ¿cómo estás? Hablando de cómo nos imaginamos a los dioses, yo tenía entendido que los dioses eran eternamente jóvenes. ¿No es absurdo que en pelis y caricaturas siempre pinten a Zeus, Poseidón o Hades como viejitos? Si bien las estatuas griegas los representan con largas barbas, sus cuerpos y apariencia en general es de hombres jóvenes, atléticos, bellos. ¿No deberíamos imaginarlos así? A ver, el tema está en que los dioses griegos se dice que son los dioses más humanos de todas las mitologías. Eso es lo que se dice, no tiene por qué ser así. Y yo creo que siempre que yo creo que es por eso que nos los imaginamos tan semejantes a nosotros, a los humanos, ¿no? Y claro, nos cuesta bastante imaginarnos a un chico joven atlético como líder y sabio, todopoderoso y conocedor de todo. Así que es normal poner al dios Zeus, por ejemplo, pues como un señor grande y fuerte, sí, pero claro, como los mitos muchas veces reflejan problemas de nuestra sociedad, pues lo normal muchas veces es poner a los dioses o imaginarnos a los dioses como humanos. También piensa que los dioses crearon a los humanos a su imagen y semejanza, pero los humanos que escribieron sobre mitología griega crearon a los dioses a su imagen y semejanza también, ¿no? Es como un círculo. Al fin y al cabo, hay veces que no hace falta encontrar una lógica en la mitología. Yo sí que lo hago a veces, pero para hacerlo pues todo más narrativo, pero no hay que darle tampoco muchas más vueltas, ¿eh? O sea, cada uno se imagina a los dioses griegos como siente o como quiere y es válido, o sea, es válido. O sea, como te imagines, si tú te imaginas a Zeus como un chaval adolescente, muy alto y muy fuerte, gobernando y siendo pues, también muy sabio, también es interesante, o sea, está ok. Otra pregunta en YouTube de Nicole Sequera. Hola Paul, me encantan tus vídeos, me pregunto cuál de todos los dioses olímpicos es tu favorito y por qué. Mi diosa favorita es Demeter, porque, bueno, me gusta mucho el bosque, la naturaleza, ¿no? Y de algún modo es ella quien se encarga de esto. También me gustaría mucho Artemisa si no fuera cazadora.
Porque, a ver, ya me dirás tú, una diosa que caza, ¿por qué? Aunque también me gusta Hécate. No me hagáis escoger, porfa. Y última pregunta por Instagram de Alicia López. Dice, es una teoría sobre por qué Zeus engañaba a la diosa Hera. Dice, ¿y si no es que Zeus le pusiera los cuernos a Hera, después ésta se enfadaba y por celos intentara matar al hijo que tenía? ¿Y si la verdad es que Zeus y Hera tenían pues este pacto planeado como pareja? En plan, les daba morbo que Zeus se liara con todo lo que tuviera piernas y le sumas el reto sádico de Hera de ver si era capaz de matar al hijo. En plan, que todo fuese por diversión, morbo y poder, porque claro, se aburrían y tenían que entretenerse con algo. ¡Wow, Alicia! A ver, por poder podría ser. ¿Rebuscado? Sí. ¿Cruel? También. ¿Zeus y Hera eran crueles? Afirmativo. Así que, oye, mira, os lo dejo a vosotros. ¿Qué opináis de esto? O sea, a ver, me parece igual de válido que cualquier otro, la verdad. Es una locura, pero la mitología griega no paran de suceder locuras y es muy sádica muchas veces, o sea, que es que podría ser, sí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestro apoyo. Deciros que estoy muy contento porque el podcast esta semana que ya ha pasado entró en el top 10 de podcasts más escuchados en Spotify España. Es una locura, no creo que llegue más arriba ya. Así que muchísimas gracias, porque esto es porque me escucháis, si no, pues no llegaría allí. Y nada, y también pues muy agradecido por vuestras reviews y vuestros mensajes, que estoy recibiendo muchos últimamente de mis libros, de Hades, el dios menos malo, y Hércules, el héroe que no quiso serlo, que si aún no los habéis leído los podéis comprar en el link de mi perfil, que Hades, por ejemplo, está en más países, y ahí pues está en México y en Brasil, y ahí pues lo podéis también comprar si me escucháis, bueno, si vivís allí. Y nada, deciros que estoy muy agradecido y que muchísimas gracias. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate y que tengas una feliz semana.